Muy bien, chicos, última parte, ¿ya? Seguimos con etimología greco-latina, ¿ya? Mira, dice, indique el término que no contiene un prefijo negativo, Mira, dice inapetente, que no tiene apetito. Anticlerical, que es opuesto a lo religioso, al clero. Apolítico, que no habla de política. Inculpado. Inculpado implica que tiene culpa. No es que no la tiene. Infiel, una persona que no es fiel. Ah, profesor. Entonces, definitivamente acá, la pregunta número 9 sería la alternativa D. Correcto. ¿Cierto? Ahí está. Alternativa D. Muy bien. Vamos a la pregunta 10. Dice, el significado etimológico de la palabra antología. Antología proviene de dos términos, ¿no? Anto, que es, antología, ¿no? Antología. Logía, que es estudio, recolección, unión. Y anto es flores, ¿no es cierto? O sea, recolección de flores, ¿correcto? Alternativa A. Alternativa A. Por eso, por ejemplo, cuando tú utilizas la palabra antología, no necesariamente estás hablando de, digamos, un grupo de, digamos, flores. Tienes que siempre especificar antología de libros, antología de la música. Ahí sí estás dando a considerar esa, digamos, ese grupo importante, ¿no es cierto?, de obras o de discos o de música, etcétera, etcétera. Pregunta número 11. Dice, señala el significado etimológico de la palabra mare magnum. Mare magnum. Mare magnum. Mare es mar. Magnum es grande. O sea, mar grande. ¿No es cierto? Mar inmenso. Mare magnum. Alternativa A. Y finalmente la pregunta número 12, para terminar con etimología grecolatina, dice el significado etimológico de la palabra quiromancia. Ya sabes que quiro es mano, mancia es adivinación. O sea, ¿qué cosa es quiromancia? Adivinación con la mano o adivinación por medio de las manos, ¿no? Como hacían las gitanas, ¿cierto? Alternativa E. Listo, chicos, y con eso hemos terminado etimología greco-latina. Ahora sí, vamos a inclusión de conceptos. Debo recordar cuando hablamos de inclusión de conceptos de lo siguiente. Hay que reconocer qué palabras funcionan como definición y qué palabras funcionan como concepto. También es importante recordar algo, ¿no? Que cuando te dice está incluido, quiere decir que la primera palabra es concepto y la segunda palabra es definición. Y cuando te dice incluye a, la primera palabra es definición y la segunda palabra es concepto. Si ya sabes esto, entonces tienes que recordar que cuando hablamos de inclusión de conceptos estamos hablando de dos palabras que constantemente se comparan, ¿no es cierto? O que tienen un enunciado, ¿ya? Así que hay que saber leer, como te digo, ese tipo de preguntas. Vamos a la pregunta número 13. ¿Qué concepto incluye a los demás? Mira, dice recreativa, cultural, liceo, institución, formación. Fácil, pues, ¿no? ¿Cómo se llama aquella institución recreativa, ¿no es cierto?, que forma de manera cultural a los alumnos? Profe, liceo. Entonces ahí está la respuesta, alternativa C, liceo. Ahí está, listo. Vamos a la pregunta 14. Dice, ¿qué palabra incluye a las demás por los rasgos de su concepto? Incluye a las demás, implica qué palabra funciona como definición para incluir al resto de alternativas. Acá tenemos acto, infracción, ley, violento. Acá tiene que ver con ese acto, ¿no es cierto?, que hace respetar la ley porque hay una acción violenta, ¿no?, que se cometió una infracción, ¿no es cierto? Eso es desafuero. Alternativa B, desafuero. Por eso, por ejemplo, uno cuando está, digamos, ejerciendo un cargo público puede ser desaforado, ¿no es cierto? Desaforado quiere decir sacar de empellones, ¿no es cierto? ¿De qué? Sacar de empellones, por ejemplo, de un espacio o un lugar público, ¿no es cierto? Pregunta 15. Dice, ¿qué palabras incluye necesariamente deceso? Ya saben que deceso es muerte, que se le pone fin a una actividad, ¿no es cierto? Deceso. Entonces,
¿Qué palabras están relacionadas con deceso? Muerte, civil, natural. ¿Correcto? Alternativa D, ¿no es cierto? Sería muerte, civil, natural. ¿Correcto? Listo. Perfecto. Pregunta 16. Dice, señale la secuencia correcta de verdad o falsedad según corresponde. Ya saben que acá, cuando se produce esta comparación de palabras a través de proposiciones, hay que saber leer. Mire, dice, el concepto avesado incluye al de experiencia. El concepto avesado incluye el de experiencia, claro. Si es un delincuente avesado, quiere decir que es un delincuente experimentado. Alternativa, sí, correcto, verdadero. El concepto pasión está incluido en el de complacencia. Si yo defino complacencia, ¿ya? Si yo defino complacencia, voy a encontrar pasión, no necesariamente. Dice, complacencia sí tiene que ver con satisfacción, ¿ya? No con pasión. Dice, el concepto ostentación incluye el de modestia. Ostentación es una persona que tiene mucho dinero, o va a incluir modestia. Falso. O sea que la respuesta correcta es la alternativa A. Verdadero, falso y falso. ¿Correcto? Y pregunta 17. Pregunta 17. ¿No? Pregunta 17. Acá cometí un error, chicos. La 18 no es una pregunta de implicancia, es una pregunta de inclusión. ¿Correcto? Me faltó agregar allí para no equivocarme. ¿Ya? Me faltó agregar allí. Entonces, por acá corregimos. ¿Ya? Y coloco la pregunta 18. ¿Ya? No me di cuenta. ¿Listo? Vamos a la pregunta 17. Dice, determine las proposiciones correctas. La 17 dice, ¿no? Dice, logomaquia incluye lenguaje. ¿Qué cosa es logomaquia? Logomaquia es el estudio, el tratado, lógicamente, de las ciencias, no manipulación de los estudios. No. Eso no es correcto. Dice, el concepto de electricidad incluye el de magneto. Si yo defino electricidad, ¿voy a encontrar magneto? No, pero si yo defino magneto, encuentro electricidad. Eso es falso. El concepto golpe está incluido en el de manotada. Claro, ¿qué cosa es manotada? Golpear con la mano. Entonces sí, respuesta correcta la E, solo 3. Alternativa E, solo 3. Y finalmente la 18, ¿ya? La pregunta 18 dice, señalen las proposiciones correctas. A ver, por acá vamos a organizar bien para que no haya ningún inconveniente. Ahí está. Perfecto. Listo. La pregunta 18 dice lo siguiente. Estudio, dice la 18. Estudio y planta están incluidos en el concepto botánica. Claro, botánica es el estudio de las plantas. Sí, ¿cómo no? Profesor, excelente. ¿El concepto cereal y cebada son complementarios? No. ¿Cómo van a ser complementarios? ¿Qué cosa es la cebada? La cebada es un cereal, pero si yo digo cereal, ¿encuentro cebada? No necesariamente. ¿El concepto vademecum está incluido en el del libro? No. No. Al contrario, el vademecum es un libro, ¿correcto? Eso no puede ser. Alternativa E, solo uno. Alternativa, perdón, la 18 sí. Alternativa E, solo uno. Solo uno. Ahí está, perfecto. Ahora sí vamos a la implicancia, ¿correcto? Vamos a la implicancia. Dice, ¿qué palabra está implicada en las demás? Flema, lentitud, cachaza, pachorra, parsimonia. ¿Qué palabra está implicada en las demás? O sea, ¿qué palabra es común al resto? Recuerda cuando hablamos de implicancia, hablamos del grado común, ¿no? Eso lo expliqué la semana pasada. Entonces, la pregunta 19, ¿no es cierto?, sería la alternativa D, lentitud. Todo tiene que ver con lentitud. Alternativa de lentitud. Ahí está, perfecto. Pregunta 20, dice,
Señala el concepto que está implicado en los demás. El concepto que está implicado en los demás. El elemento común. ¿Cuál sería? Pregunta 20. La alternativa correcta es la de C. Alternativa D. ¿No es cierto? Deseo. Ahí está. Pregunta 21. Dice: indique el término implicado en los demás. Implicado en los demás. Indique el término implicado en los demás. Tenemos bochorno, canícula, verano, pirólisis, calor. Yo creo que ahí la respuesta es calor. Definitivamente en la 21 la respuesta correcta tiene que ver con la E. Calor. ¿Correcto? Vamos a la pregunta 22. Dice: ¿qué término contiene un rasgo común a los demás? ¿Qué término contiene un rasgo común a los demás? Un elemento común a los demás. ¿Cuál sería ahí la respuesta? En la 22 sería la C. ¿Cierto? Mira, Polifemo, teratológico, leviatán, minotauro. Todo tiene que ver con monstruo. ¿Cierto? Alternativa C, monstruo. Monstruo. Todo tiene que ver con monstruo. 23. Dice: ¿qué término contiene un rasgo común a los demás? Un rasgo común a los demás. Autoridad, monarca, policía, alcalde, director. Todos son autoridades. La 23 es la A. Todos son autoridades. A. Autoridad. ¿Correcto? Y la 24 finalmente dice: ¿qué palabra contiene una idea común a los demás? Reloj, lustro, semana, minuto, tiempo. Todo tiene que ver con tiempo. ¿Cierto? Alternativa E. Tiempo. Ya sabes que te está quedando a ti, ¿no es cierto? No, por acá no tienes nada más que hacer, a no ser que te dejen el léxico, ya sabes que tienes que hacer. Correcto, chicos, eso ha sido todo lo que hemos tenido que ver el día de hoy, ¿no es cierto? Así es el taller de lectura y algunos ejercicios complementarios. ¿Ya, chicos? Cuídense, nos vemos, chao.